Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los reguladores Step Down o convertidores Buck. ¿Qué son? Estos son dispositivos que nos permiten reducir un voltaje de entrada y obtener un voltaje de salida más pequeño. Ahora, esto solamente lo van a hacer de corriente directa a la entrada y vamos a obtener corriente directa a la salida. Por eso son convertidores de DC a DC. ¿Cuántos tipos vamos a encontrar en el mercado? Vamos a encontrar dos. Los que nos ofrecen un voltaje de salida fijo. Por ejemplo, este AMS nos ofrece un voltaje de salida de 5 volts. Y también tenemos los step down que son ajustables, donde vamos a encontrar uno o dos potenciómetros y nos van a permitir ajustar el voltaje de salida según tus necesidades. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las conexiones o la arquitectura de estos módulos. Estos módulos van a tener solamente 4 puntos de conexión. 2 puntos de conexión a la entrada, un positivo y un negativo, y 2 puntos de conexión a la salida, un positivo y un negativo. No hay nada más que conectar, por eso es que son fáciles de utilizar. Ahora, ¿cómo los vamos a seleccionar? Hay 3 puntos que vamos a considerar para la selección. Punto número 1 va a ser el voltaje de entrada. No todos los step down soportan el mismo voltaje de entrada. Hay algunos que soportan 12, 15, 18 volts, 30, 40, 60 o más voltaje. Y eso va a depender de tu selección. Por ejemplo, tú vas a tener una fuente que te va a dar quizá 24, 12, 36, 60, 80 volts. Y el otro punto importante pues va a ser el voltaje de salida, ¿verdad? ¿Hasta cuánto quieres reducir ese voltaje? ¿Quieres reducir a 3 volts, a 5 volts, a 7 volts, a 8 volts, a 12, a 24, a 30 o a 40 volts? ¿Vale? Entonces, esos son los puntos que vamos a considerar. Voltaje de entrada y voltaje de salida. El otro punto crítico es la corriente. En base a cuánto consumo va a requerir tu circuito, ya sea tu tarjeta, tu motor, tus grupos de sensores o lo que vayas a alimentar, esos te van a exigir cierta corriente. En base a esa corriente que te vaya a exigir tu carga, tú vas a seleccionar alguno de estos step downs. Podemos encontrar step downs desde los 0.8 amperes, desde los 3 amperes, 5 amperes, 8 amperes, 10 amperes, 20, 30, 40 amperes, pero va a depender de tu carga, ¿sale? ¿Cuánto es lo que te va a exigir tu carga? Estas son las 3 características que siempre vamos a tener que tomar en cuenta para seleccionar correctamente un step down. Voltaje de entrada, voltaje de salida y corriente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a realizar algunas pruebas con algunos modelos para que veas cómo se ajustan y cuál es su funcionamiento. Prueba número 1. Tenemos por aquí nuestro AMS 1117, el cual nos dice que soporta un voltaje de entrada máximo de 12 volts, donde tenemos nuestra fuente ya conectada, y un voltaje de salida de 5 volts. Y lo tenemos conectado ya a nuestro multímetro. Tenemos un voltaje de entrada de 2.3 volts. Obviamente, pues no vamos a tener un voltaje de salida de 5 volts, ¿verdad? Tenemos que ir aumentando el voltaje de nuestra fuente y debe de ser superior el voltaje de entrada, superior a los 5 volts para que se puedan ver los 5 volts a la salida. Entonces vamos aumentando por ahí el voltaje, ya vamos en 7 volts y nuestro regulador ya se ajustó a los 5 volts. Fíjense, seguimos subiendo y trata de ser pues lo más estable, ¿verdad? Ahora es importante que nosotros respetemos el valor máximo de voltaje de entrada, si no nuestro regulador se va a empezar a calentar, ¿sale? Y fíjense, ahí ya lo tenemos al voltaje máximo que serían los 12 volts y sigue permaneciendo a los 5 volts. Si yo bajo, por ejemplo, a 11 volts, sigue permaneciendo en los 5 volts. Son reguladores estables, ¿verdad? Siempre y cuando estemos dentro del rango de voltaje y de corriente.
Vamos a tocar un poquito el circuito integrado y pues no está caliente. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros seguimos elevando ese voltaje, ¿sale? Esto para que tú veas que sí son importantes esas características o esos puntos de los cuales estuvimos hablando, ¿verdad? Vamos a llevarlo a los 15 volts, ¿sale? Vamos a tocar por ahí un poquito, a ver si no nos quemamos. Y sí, ya se empieza a calentar nuestro regulador de voltaje. Vamos a tratar de llevarlo hasta el máximo, ¿sale? Y fíjense, esto es lo que pasa cuando nosotros sobrepasamos el voltaje de entrada. Llegamos a los 15 volts y se quemó, ¿sale? Por eso es importante que hagamos una buena selección en nuestros componentes. Prueba número 2, ahora tenemos aquí el step down, el 2596, el cual es ajustable y vamos a encender nuestra fuente. Tenemos un voltaje de 15 volts y un voltaje de salida de 15.1 volts, ¿sale? ¿Y cómo ajustamos este voltaje de salida según nuestra necesidad? Pues vamos a apoyarnos de este trípode o este potenciómetro y lo vamos a mover en sentido antihorario para que pueda disminuir el voltaje. Ahora, aquí un punto que debemos de tomar cierta atención es que hay que darle como unas 8 o 10 vueltas para que empecemos a ver la disminución de ese voltaje. Si tú le das 2 o 3 vueltecitas y no ves que cambia tu multímetro, no vayas a pensar que está mal tu módulo, sino simplemente síguele dando más vueltas, ¿vale? Entonces empezamos. Ahí en sentido antihorario llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y fíjense, 11, y ahí empezó, ¿verdad? Y vamos a llevarlo hasta los 5 volts. Vamos a ajustarlo a los 5 volts. Ahí seguimos dando vuelta y paramos hasta el voltaje que nosotros deseemos, ¿verdad? Este es un LM2596 y soporta 3 amperes, ¿sale? Y el voltaje de entrada aproximadamente 35, 38 volts me parece, ¿vale? Ahí en pantalla pues van a poder ver la hoja de datos ya con mayor precisión y lo vamos a dejar aquí en 5 volts y fíjense qué es lo bonito o lo hermoso de estos step downs, que yo puedo seguir subiendo el voltaje. Vamos a subirlo a 20 volts y permanece fijo el voltaje de salida, ¿verdad? Seguimos subiendo un poquito, no voy a rebasar los 30 volts, en esta ocasión no lo voy a destruir, ¿sale? Y se mantiene estable, ¿verdad? Y también lo seguimos bajando, estamos en 7 volts y se mantiene estable en 5 volts. Por eso es que son circuitos muy queridos y que nos facilitan muchas veces la vida en ciertos proyectos, ¿vale? Seguimos por ahí y vamos a identificar cuál es el voltaje mínimo que podemos regular con estos reguladores. Lo voy a dejar en 12 y voy a ver cuál es el voltaje mínimo que me permite regular, ¿sale? Ahí seguimos bajando, 3.3 pasa sin problema, 2.4, 2.0, 1.9 y el mínimo sería 1.2 volts, ¿sale? Ese sería el mínimo de voltaje que nos dejaría regular ya de forma real este módulo. Prueba número 3, aquí tenemos el 4015, es muy parecido al 2596, solo que soporta un poco más de amperaje y también tenemos el mismo potenciómetro, tenemos 12 volts a la entrada y también lo vamos a estar moviendo aquí en el potenciómetro y vamos a estar viendo el voltaje de salida. Más o menos son 10 vueltas como les había comentado para que podamos ver que empieza a bajar el voltaje. Ahí está, prendemos la lamparita y lo vamos a ajustar hasta el valor mínimo, ¿sale? Y también hasta 1.2 volts sería el voltaje mínimo, ¿sale? Igual si nosotros seguimos moviendo esto, pues vamos a ver que el voltaje de salida se mantiene estable, ¿vale? Prueba número 4, vamos a utilizar ahora un step down y la diferencia de este es que trae su propio voltímetro, ¿vale? Vamos a la siguiente prueba.
Pues aquí tenemos el XL4016 y nosotros le estamos mandando por aquí un voltaje de entrada de 9.95 según el multímetro de nuestra fuente y tenemos un voltaje de salida de 10 volts, ¿verdad? Y este voltímetro pues nos va a estar marcando el voltaje de salida. Entonces vamos a reducir el voltaje, vamos a reducirlo. Igual hay que darle cierto número de vueltas para que veamos que empieza a disminuir el voltaje. Y lo vamos a dejar a los 5 volts. Dejamos en 5 volts. Ahí lo vamos a dejar en 5.0. A ver si podemos. Listo, ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, pues se parecen más o menos el voltímetro del step down con el de nuestro multímetro, ¿verdad? Si nosotros queremos obtener una mayor precisión, pues tenemos por aquí otro pequeño trim pot. Este pequeño trim pot pues nos permite ajustar de una forma más fina el valor de nuestro voltímetro, ¿verdad? Para esto pues tendríamos que tener esta conexión para que se ajuste al multímetro que estamos utilizando, ¿verdad? Pero pasa exactamente lo mismo, tenemos un voltaje de entrada, lo seguimos elevando y el voltaje de salida permanece en los 5 volts, ¿vale? Seguimos bajando el voltaje y vamos a ver cuál es el voltaje mínimo de este módulo, ¿sale? Ahí nosotros le vamos a estar subiendo a 12 volts, 12, y vamos a llevarlo hasta su punto mínimo. Ahí está. 1.19. 1.19 volts o 1.2 volts, que es lo que me marca mi voltímetro, sería el punto más bajo de este step down. ¿Sale? Bueno, pues estas serían las pruebas. Si se dan cuenta, es muy sencillo trabajar con los step downs. Solamente hay que considerar esos 3 puntos: voltaje de entrada, voltaje de salida, obviamente la corriente con la cual vamos a estar trabajando. Y por ejemplo, aquí les muestro un step down que ya tiene una característica, ¿verdad? Si estos soportan entre 30 y 35 volts a la entrada, pues este ya no soporta hasta 60 volts a la entrada. El mínimo va a ser de 3.3 y como máximo a la salida puede regular hasta 40 volts y soporta una corriente de 5 amperes, ¿sale? Entonces vamos a poder encontrar una gran variedad de modelos, pero todos dependen de la necesidad que tú tengas, ¿sale? ¿Puedes elegir step downs con corrientes más grandes? Sí, sí las puedes elegir. Por ejemplo, puedes tener un sistema, una tarjeta que consume 5 amperes y puedes seleccionar un step down de 10 amperes, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada. Lo único que vas a encontrar de diferente, pues que te va a salir más caro, ¿sale? Vas a pagar un poquito más, pero no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando tengas de colchón esa corriente, ¿verdad? Pero si tu tarjeta o tu circuito consume 5 amperes y tú le quieres meter un step down de 3 amperes, pues eso sí ya no es válido, ¿verdad? Entonces, pues esto ha sido todo por este video. Esperamos que les haya gustado y también nos puedan retroalimentar qué nos faltó, qué quieren que les expliquemos para la siguiente. Y nos vemos en un próximo video.